Señores, buenas tardes. En esta ocasión vamos a conversar acerca de un tema, de una parte del sistema nervioso, en el que es conveniente hacer una diferenciación entre lo que hasta ahora hemos hablado del sistema nervioso, que es el sistema nervioso voluntario, ¿no? Pero existe otro capítulo que vamos a tratar ahora, es sobre el sistema nervioso autónomo. Como su nombre lo indica, pues autónomo significa que no está regido por nuestra voluntad, ¿no? Este sistema, a su vez, lo podemos dividir en dos subsistemas dentro del sistema autónomo, que es el sistema simpático y el parasimpático. En sí, el sistema autónomo tiene que ver con la capacidad de nuestro organismo de mantener una buena relación o mantener una buena simbiosis, una buena respuesta equilibrada frente a las reacciones externas del cuerpo, ¿no? Y de manera espontánea, de manera autónoma, los cambios que se dan internamente, que nos preparan para reaccionar frente a esos estímulos externos. Entonces, tiene a cargo principalmente el control de los sistemas viscerales, ¿no? Está constituido lógicamente por un gran conglomerado de células, núcleos especializados, que son aquellos que secretan sustancias, ¿no? Hay vías encargadas de reaccionar frente a estos estímulos y encargados de secretar ciertas sustancias, ciertos neurotransmisores que son los que permitirán o buscar ese equilibrio en nuestro organismo. Entonces, les decía que se subdivide en un sistema autónomo simpático y el parasimpático. Debe de existir un equilibrio en la parte ecuánime de la persona, un equilibrio entre estos dos subsistemas. Lógicamente, podríamos diferenciar, sin embargo, que el sistema simpático es aquel que nos pone en alerta frente a un estímulo externo, mientras que el sistema parasimpático, a grosso modo, trata de buscar una ecuanimidad después de esta reacción, ¿no? Y como estamos enunciando, pues son los encargados, el sistema autónomo, de efectuar respuestas de adaptación ante cambios del medio ambiente externo e interno. Lógicamente habrá vías aferentes que llevan el estímulo desde el exterior hacia el sistema nervioso central, vías eferentes que llevarán una respuesta del sistema nervioso central hacia la periferia, y habrán vías, si son dos subsistemas, vías aferentes simpáticas, vías aferentes parasimpáticas, vías eferentes parasimpáticas y vías aferentes parasimpáticas, con grandes centros de integración suprasegmentarios. Puedo citar como ejemplo el hipotálamo. Ahora, para complementar lo que ya habíamos dicho, pues podríamos decir que el sistema parasimpático y el sistema simpático originan efectos que se contraponen un tanto en la mayoría de los órganos, y por eso se consideran antagonismos fisiológicos. Es decir, son más bien efectos complementarios, ¿no? Si yo tengo una reacción frente a una amenaza, ¿no? Y interviene el sistema simpático,
con la secreción de ciertas sustancias, nombremos la acetilcolina, ¿no? Hay una serie de cambios, viene el latido cardíaco, hay mayor secreción de sudoración, hay mayor, las pupilas se dilatan, etcétera, pero eso no puede ser permanente, eso no puede, porque si no nos lleva a una situación cataclísmica en nuestro organismo. Ahí interviene el sistema parasimpático para ecuanimizar la situación, para tranquilizarla, ¿no? Ya hablando del sistema simpático, ya podríamos nosotros considerar, aquí tenemos un corte transversal de una médula, ya, y esta que sería una vía eferente, una vía motora visceral del sistema simpático, porque va a terminar en una víscera, previamente hace un contacto con un ganglio. Sí quiero hacerles hincapié que no hay que confundir el ganglio sensitivo, que está en la raíz posterior de toda raíz mixta, de los pares raquídeos mixtos, ¿no? No hay que confundir esto con la cadena paravertebral que existen de estos ganglios que forman parte del sistema autónomo. Entonces, si aquí existe un ganglio, ¿no?, de la cadena paravertebral, entonces debe entenderse que desde aquí, donde se origina la vía eferente, antes del ganglio se llamará la vía el segmento preganglionar, y el que está entre el ganglio y la víscera que va a inervar se llamará el segmento postganglionar. Ustedes ven cómo se ubican. Este es un corte, una imagen de la médula. Aquí están los cuerpos vertebrales, ¿no? Y en este ángulo que se forma entre lo que va a ser las apófisis costiformes, las costillas, etcétera, el cuerpo vertebral, aquí discurre la cadena de ganglios paravertebrales, porque están al lado, se desplazan a un lado del cuerpo vertebral, ¿no es cierto? Entonces son dos cadenas simpáticas a un lado y al otro, simpáticas laterovertebrales. Ya expliqué lo de los noritos preganglionares y postganglionares, ¿no? Hay lugares en donde se conglomeran ganglios mayores que logran acopiar la participación de varios niveles nerviosos, ¿no? Y que son ganglios prevertebrales, como el ganglio celíaco, el mesentérico superior, el mesentérico inferior, que están aquí graficados. ¿Ya? Y también se considera que existen ganglios que forman parte del misma víscera, donde van a cumplir su función, es decir, ganglios intraviscerales. El control suprasegmentario, tenemos aquí una vista de la cara medial del encéfalo, ¿no?, en el que vemos que el gran centro de control suprasegmentario del sistema nervioso autónomo es esta porción de aquí, que está por debajo de aquí, que es el tálamo, y por lo tanto es el hipotálamo, ¿ya?, que forma parte de la pared lateral del tercer ventrículo. Es decir, el hipotálamo se considera que es el centro principal integrador suprasegmentario del sistema autónomo, tanto para la parte simpática como parasimpática. Y es la región posterior del hipotálamo donde está este gran centro de relevo destinado a las respuestas simpáticas. En cambio, es la mitad anterior del hipotálamo que se encarga de ser un centro suprasegmentario de la vía parasimpática. La formación reticular, ustedes recordarán, se encuentra a nivel del tronco, desborda el tronco hacia arriba, ¿ya? Es una formación a manera de red, con varios núcleos pequeños, con muchas funciones, ¿no? Reticular a manera de red,
¿no? Formación reticular de Morux y Magún, que se desplaza aquí a este nivel a lo largo del tronco encefálico. Pues ahí se encuentran centros moduladores de lo que es la presión arterial, la dilatación o la vasoconstricción de las arterias, centros cardioneumoentéricos, centro respiratorio en sí, ¿no? Tienen que ver mucho de estos centros que forman parte del sistema autónomo y que están en la formación reticular del tronco encefálico. Lógicamente también participan regiones corticales, y una representación importante es el sistema límbico, que el sistema límbico está formado por la quinta circunvolución temporal, por la circunvolución del cíngulo y otras estructuras. Están más bien hacia la cara medial del encéfalo. El sistema simpático, si vemos un corte transversal de la médula, estas son las astas posteriores, estas son las astas anteriores y estas son las astas intermedios laterales, ¿no? Que se insinúan más a nivel torácico o toracolumbar, ¿no? Es aquí donde está, digamos, el primer centro neuroniano, o núcleo de donde parte, ¿no? En esta asta intermedio lateral, el núcleo donde se inicia esta vía simpática, ¿no? En el núcleo intermedio lateral, ¿no? De ahí hacen sus axones para formar la raíz preganglionar. En el caso del sistema simpático, se distribuyen estos núcleos a lo largo de la médula, tanto desde el inicio de la parte torácica hasta lumbar, la segunda o tercera lumbar, ¿no? A lo largo de todos estos, el asta intermedio lateral, y dentro están las fibras preganglionares del núcleo intermedio lateral, ¿no? Tanto de un lado como el otro, ¿no? Ahí es donde se inician esta vía. Por lo tanto, el sistema simpático va desde la región torácica hasta la región lumbar superior. No así el parasimpático, que más bien es de representación cervical y lumbosacral, lumbar inferior sacra, ¿no? Aquí estamos viendo cómo un corte de médula hasta intermedio lateral, ¿no? Aquí sale la raíz preganglionar, porque está antes del ganglio, ya. Me refiero a este ganglio, no al ganglio de acá, perdón. Este es el ganglio sensitivo, ¿no? A este ganglio. Toda esta fibra de aquí es la fibra preganglionar, que se inicia en el asta intermedio lateral y que se incorpora a la raíz motora, como ustedes pueden ver. Esta es una vía eferente visceral, ¿ya? Y acá vemos la parte de esta raíz, ¿no? Pero es postganglionar, después del ganglio. Ustedes pueden ver que va camino a la inervación de la víscera respectiva. Esto es lo que les digo, que no hay que confundir. Este es el ganglio de la raíz dorsal, ¿ya? Acá, este ganglio de aquí, esta cadena paravertebral, forma parte, es de una vía eferente, un centro de relevo de una vía eferente, ¿ya? Eferente visceral.
Lógicamente, la terminación de estas raíces tendrá una organela efectora, que en el caso del intestino son aquellos que se van a encargar de actuar sobre el músculo liso de la pared intestinal, de los vasos sanguíneos del mismo, con una función determinada. Ahora, este segmento que está aquí en verde, ¿ya?, es el segmento preganglionar, porque está antes de la cadena paravertebral o la cadena ganglionar. Estas fibras preganglionares hacen sinapsis con las neuronas de la cadena ganglionar simpática. Esta es la cadena ganglionar simpática, ¿no? Vienen de aquí, este es el primer nivel neuroniano, digamos, y hacen sinapsis con la cadena ganglionar simpática. Aquí vemos cómo llega el verde a hacer sinapsis, ¿ya? Atraviesa la cadena simpática sin sinaptar con los ganglios colaterales, es decir, viene aquí hasta la cadena simpática. Ahora, las fibras postganglionares, que son aquellas que salen del ganglio, ¿no?, va a reintegrarse a los nervios espinales conformando los ramos comunicantes grises, ¿ya? Esta que sale de aquí y que va para acá, que está en rojo, es el ramo comunicante gris, ¿ya?, para después luego ir a inervar ya periféricamente los vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas. Bueno, el neurotransmisor que participa en la acción de las fibras postganglionares es la acetilcolina, ¿ya? Lógicamente, su acción es limitada por la acción de una enzima que la hidroliza y que se llama acetilcolinesterasa. Estas son fibras preganglionares. Este es el ganglio raquídeo, ¿no? Van a estimular las fibras postganglionares. Este en realidad es un ganglio simpático. Esta es la raíz que procede de la columna intermedio lateral de la médula espinal y hace sinapsis aquí con el ganglio. Este es el ganglio simpático de la cadena que se distribuye longitudinalmente, y estas son las fibras postganglionares. Ustedes ven que el neurotransmisor que actúa sobre ellas es la acetilcolina. Hay una diferencia en realidad en las fibras preganglionares, son ricamente mielinizadas. Entiéndase que esto permite una mejor y rápida transmisión del impulso nervioso. En cambio, estas fibras postganglionares casi son carentes de mielina, implican una disminución en la rapidez con la que transmiten el impulso nervioso. En las fibras postganglionares, tanto las simpáticas como parasimpáticas, se liberan también otras sustancias, ¿no? ATP, neuropéptido Y y sustancia P, que tiene que ver con el dolor.
Bueno, ustedes pueden ver aquí cómo ciertos conglomerados eh, de, de esta cadena, conglomerados ganglionares, permiten fusionarse y formar grandes ganglios, por ejemplo el ganglio cervical superior, medio e inferior, ¿no? Que se inician en los ramos comunicantes blancos T1, T2, T3, T4. Eso es a nivel cervical, ¿ya? Tenemos el nervio esplácnico, el nervio esplácnico menor, el nervio esplácnico inferior. Son fusiones de importantes ganglios, que son más grandes que los comunes, porque son fusiones de varios ramos comunicantes blancos que proceden de segmentos determinados de la médula espinal. Bueno, muchas cosas hay aquí. En cuanto al iris, por ejemplo, está a cargo del ganglio simpático cervical superior. Sus fibras discurren envolviendo las arterias carótidas interna y ofálmica, hacen contacto sin hacer sinapsis con el ganglio ciliar y llegan al ojo en los nervios ciliares cortos, y la finalidad es la dilatación de la pupila. Así como se encarga de la dilatación de la pupila, debemos comprobar en la representación parasimpática está el núcleo de Edinger-Westphal, ¿ya? Ese, en cambio, está ubicado a nivel de mesencéfalo, ¿no? Y va a tener como finalidad la contracción pupilar. Siempre existe si en este caso hay una representación simpática que inerva la pupila, tiene que haber también una representación, en este caso parasimpática, encargada de contraer la pupila. Son ejemplos de varios ganglios con una función determinada en la función simpática. Entrando ya a la parte parasimpática del sistema autónomo, estos utilizan tanto en la parte preganglionar como en la parte postganglionar, utilizan a la acetilcolina como su neurotransmisor, ¿no? Y como les decía, les ejemplarizaba que este núcleo, el Edinger-Westphal, es el representante parasimpático del tercer par, que es el encargado de la contracción pupilar, ¿ya? Este sistema parasimpático se encarga de almacenar y conservar la energía, ya que mantiene el cuerpo en situaciones normales, y luego de haber pasado a la situación de estrés es antagónico al sistema nervioso simpático. Les explicaba al inicio que si el simpático es el que nos tiene en guardia y reacciona inmediatamente frente a un estímulo externo, el parasimpático es el encargado de calmar la situación, de desestresar nuestro organismo con tendencia a la paz, a la calma. Entonces el sistema nervioso parasimpático, como igual les dije que sus ganglios que representan al sistema parasimpático van a estar ubicados, a diferencia del simpático que era dorso lumbar o toracolumbar, en el parasimpático la representación ganglionar está distribuida en la columna cervical y en la parte lumbosacra. ¿Cuál es la representación superior suprasegmentaria del sistema parasimpático? Mientras que
El parasimpático es la parte anterior del hipotálamo, mientras en el simpático es la parte posterior del hipotálamo. Ya les señalé dónde se encuentra ubicado el hipotálamo. Las vías eferentes descendentes de los circuitos van a inervar directamente o mediante sinapsis en el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario es una columna que está principalmente a nivel vulvar y representación del 7, 9, 10, ¿ya? Núcleo accesorio parasimpático o las neuronas preganglionares parasimpáticas. Las vías autonómicas descendentes viajan sobre todo ipsilateralmente en la porción anterior de los cordones laterales medulares. Ya sabemos que la médula tiene 3 cordones, que son los cordones anteriores, los cordones posteriores y los cordones laterales, en cuanto a sustancia blanca se refiere. Pero en cuanto a sustancia gris, ahí hay una asta intermedio lateral, que en el caso del parasimpático solamente son aquellas que están ubicadas en la región cervical y lumbosacra. El papel de estas vías centrales consiste en mantener un estado tónico de excitabilidad de las neuronas preganglionares, modular los reflejos segmentarios y generar patrones organizados de actividad en diferentes grupos funcionales de neuronas preganglionares. Aquí podemos ver varias funciones del sistema parasimpático que ayuda a la conservación y almacenamiento de la energía, que se encarga de la dilatación pupilar, aquí hay que corregir, se encarga de la contracción pupilar, ya, el sistema parasimpático. Estimula la secreción de las glándulas lacrimales y salivales, contracción de los vasos coronarios, enlentecimiento de la frecuencia cardíaca, o sea, una bradicardia, mientras el sistema simpático taquicardiza, acelera la frecuencia cardíaca. En cambio el parasimpático enlentece o disminuye la frecuencia cardíaca. Contracción del músculo liso bronquial, o sea, una broncoconstricción. Estimula la secreción de glándulas del tracto gastrointestinal. Estimula el peristaltismo, mejorando la digestión y absorción de nutrientes. Ustedes pueden apreciar aquí un esquema del sistema nervioso parasimpático, cuyas funciones hemos descrito. Ahora, en cuanto a las características anatómicas que deben de quedar ya bien claras en concreto, hay sus diferencias, como venimos diciendo desde el principio, entre el sistema simpático y el parasimpático. Mientras el simpático, en cuanto a la acción, prepara al organismo para la emergencia, el parasimpático conserva y restablece la energía. En cuanto a la eferencia, núcleos intermedios laterales T1, desde el primer torácico hasta L2, o sea, nivel lumbar 2, ¿ya? Desde ahí salen las vías eferentes del sistema simpático. Lógicamente acá en el parasimpático tenemos que participan el tercero, el séptimo, el noveno, el décimo, pero en estos sacros tienen una representación del núcleo intermedio lateral de los niveles sacros. Mientras que las fibras preganglionares, ambas son mielínicas. Habíamos dicho que las ganglionares, principalmente el parasimpático, son amielínicas. El neurotransmisor dentro de los ganglios es la acetilcolina para ambos, Las fibras ganglionares, aquellas que salen desde los ganglios hasta las vísceras, son largas y amielínicas,
¿ya? Mientras que en el parasimpático son cortas y amielínicas. Es decir, en el parasimpático el ganglio está muy cerca de la víscera que van a inervar la parte postganglionar, mientras en el simpático entre el centro, entre el sistema nervioso central y el ganglio tienen un largo recorrido. En la región postganglionar, mientras en el simpático hay varias neurotransmisores, como entre otras noradrenalina, en la mayoría, acetilcolina, sustancia P, etcétera. En el parasimpático es la acetilcolina en todas las terminaciones. Es decir, en el parasimpático es tanto la preganglionar como la postganglionar que funcionan gracias a la acetilcolina. ¿Ya? El control superior en ambos es el hipotálamo, solo que en el simpático es la región posterior y en el parasimpático la región anterior. Esto ya hemos hablado, las diferentes vísceras. Buenas tardes.